Queridos amigos, muy, pero muy buenas noches. Este día lunes son las exactamente 8:05 de la noche, hora ecuatoriana. Un gusto desde acá del estudio de Momentos Místicos. Les saluda Jaime Smith, agradeciendo a Evolución Radio RFG Online que hace posible la producción y transmisión de nuestro programa. Hoy tenemos el desarrollo de un tema que ha sido solicitado, cuestionado a lo largo de varios episodios nuestros con algunos de los invitados que hemos tenido. Y vamos a dar un resumen, un antecedente, una historia de lo que es o ha sido la Organización Mundial desde los albores de la civilización de los seres humanos hasta nuestros días. Para en futuros programas, tener varios invitados, varios especialistas en estos temas, para que puedan ir desarrollando punto a punto estas conclusiones que nos va a dejar o a las que nos va a llevar el programa de hoy. El tema es la Organización Mundial y de qué debemos despertar o de qué está despertando la gente. Esa es la historia. Estamos hablando de la matriz, tema, digamos que en boga desde hace unos 10, 15 años que fue proyectada la película Matrix y que ya era, digamos que un adelanto de lo que se venía eh, exigiendo, hablando a nivel mundial. Entonces, vamos a entrar con antecedentes de lo que significa la Organización Mundial o de cómo inició la organización. Y para ello, el primer punto de partida es la organización, la primera palabra, organización. ¿Y qué entendemos por organización? Les pido a todos ustedes que imaginen el tema del que vamos a hablar, la palabra, el vocablo, organización. Es decir, poner un líder, ¿sí? Constituir un líder que empieza una suerte de pirámide. Es decir, él delega en un grupo de personas los paradigmas, los espacios donde uno puede hablar, criticar, decir, mandar. Es decir, es una delegación de poder que nace de uno o de unos pocos a un grupo un tanto mayor, delegándoles la primera fase de poder. Hablemos de las abejas. Es la abeja reina a través de la cual se delegan a las abejas obreras, a las abejas guardianes, y se distribuyen trabajos. A su vez, esta segunda fase también se convierte en controladora de las acciones de un nuevo grupo. Es decir, cada uno está al mando de 2, 3, 5, etcétera, número de actores. ¿Sí? Estábamos hablando del ejemplo de las abejas. Entonces vamos a poner simplemente a reemplazar abejas por actores. Eso se sigue diluyendo. Cada actor va generando una generación más de delegación de trabajos. Y si vemos el macro de esta foto, de esta imaginación, nos damos cuenta que se ha creado una pirámide de control. Y decimos, qué bien, ya está todo organizado, ¿sí? Tenemos un presidente, una directiva que está con un gerente, una secretaria, seguimos. Cada uno de ellos organiza un departamento y ya vemos
una estructura, entonces decimos, sí, señores, está organizado. ¿Quién pone las reglas de esa organización? Pues el primer mando, el mando que está en la cúspide de esta pirámide organizativa. Entonces, ahora sí, tenemos claro el concepto de la palabra organización, ¿sí? Bueno, vamos adelante. En la segunda palabra de nuestro tema de hoy, mundial, organización mundial. Quiere decir entonces que hay en la cúpula de esta organización mundial, de esta pirámide mundial, hay un alto mando, hay un primer mando, que obviamente tiene que generar, tiene que poner lo siguiente, el segundo mando, esa segunda fase en la organización, que son los países, es así como se desarrolló. Entonces, aquí empieza la parte del programa donde decimos Organización Mundial. ¿Cuál es la historia oculta de los paradigmas de la vida? ¿Quiénes hicieron estos paradigmas? ¿Quiénes elaboraron estas políticas mediante las cuales se ha controlado, se ha dictado la forma de vida de la civilización, del ser humano, de cada raza, de cada país, de cada continente? ¿Sí? Entonces, continuando con la introducción al tema, ya hemos dicho que el paso 1 fue qué entendemos por organización y la tenemos clarita. Bueno, no sé si la tenían antes del concepto de organización, porque en la actualidad se satanizó el sistema piramidal, ¿sí? Pero estamos viendo que ese sistema piramidal es la organización como tal, y es mundial y que se viene respetando desde los orígenes del ser humano. ¿Dónde están los orígenes del ser humano? Nómadas, cazadores, recolectores, posteriormente agricultores, y es ahí cuando empieza la organización. Hay alguien que empieza a hacer cambios. Sal por azúcar, digamos por carne, productos agrícolas por carne, hasta que empiezan a aparecer monedas. Entonces hay que organizar el valor de las monedas, que en su principio fueron sal, oro, pieles. Entonces alguien tenía que regular el valor de eso y empieza a constituirse en ese momento esa cúspide de la pirámide, que es la que, digamos que hoy quienes están en el estudio de esta organización dicen es la élite mundial. ¿Sí? Perfecto. Hemos visto cómo se organizó estructuralmente. Luego, el punto 2, eso nos ha llevado a vivir en una matriz de comportamiento y de creencias que nosotros no elegimos. ¿Sí? Quiero recalcar algo aquí en el programa el día de hoy. Este capítulo está simplemente para hacer un análisis. ¿Sí? No queremos emitir ningún criterio, ninguna valoración, ni adjetivizar nada de lo que hoy vamos a hablar. Es decir, no quiero decir que estamos en lo correcto, ni que estamos en lo equivocado, ni que
es bueno o es malo, es legal o es ilegal. Eso, en el programa de hoy, les corresponde absolutamente a cada uno de ustedes. Es decir, hoy vamos a emitir un grupo de comentarios, de conocimiento, de información, de sentencias, de reflexiones, de las que ustedes van a valerse para tomar un criterio. Son ustedes quienes pueden decir, en este programa Momentos Místicos se rompió la teja y están locos. O pueden asimilar lo que estamos diciendo, reflexionar sobre ello y su tarea es tener su propio criterio. ¿Sí? El programa de hoy es netamente informativo. Siempre lo ha sido, pero más allá de eso, hoy, de forma especial, no queremos ni atacar ni, ni ir contra preceptos de ninguna institución, sea esta religiosa, médica, económica, filosófica, ninguna. Simplemente vamos a detallar lo que se ha venido viviendo a lo largo de la historia humana. Entonces, les decía que vivimos en una matriz de comportamiento y creencias que no escogimos. ¿Cómo es eso? Ya lo veremos. Ya lo veremos paso a paso desde la época de los imperios. Porque ni usted ni yo probablemente, al menos yo no recuerdo haber elegido ser bautizado o no ser bautizado. Simplemente me enteré que fui bautizado cuando vi las fotos, años después de que haya sucedido. Entonces, no fuimos consultados en el tema religión, ¿sí? No fuimos consultados si yo quería asistir a una escuela pública, no pública, privada, pagada, particular, no particular, unirracial, multirracial. Simplemente fui a la escuela. Por ahí tuve la posibilidad de quizá escoger entre uno o dos colegios, pero básicamente llevábamos un orden establecido por nuestros padres, ¿cierto? Entonces, estamos viendo que estuvimos o que crecimos o que vamos a través de parámetros que nosotros no elegimos. Bueno, la siguiente parte es, a lo largo de toda la historia, ¿sí? Humana, ¿quién, por qué y cómo nació el origen de quién decide qué es lo real, qué es lo verdadero, qué es lo válido o aceptable, qué es bueno y qué es malo, y en base a qué parámetros o medidas, ¿sí? Es decir, porque pueden decidir que la eutanasia, se me pone de ejemplo, es buena o es mala. ¿Quién, quién recibió el don, el poder de decidir qué es bueno que yo, o malo, bueno o malo, que yo haga con mi vida? Si decido continuarla, no continuarla, si la eutanasia es un suicidio, porque también, si uno decide que la eutanasia es un suicidio, también lo es el alcoholismo y la drogadicción. Entonces, ¿quién le dio a la gente que puso esos conceptos el poder de decidirlos? Eso también nos lleva a la conclusión de que estamos actuando bajo parámetros que alguien puso que no
no fuimos consultados, ¿sí? Ese es el marco del programa de hoy. Vamos a escudriñar un poco desde el origen cada uno de estos temas que he hablado, de estos antecedentes, para que al final del programa podamos tener un criterio propio. Simplemente ver los cambios en la historia y tratar de identificar o de nosotros descifrar a nuestro criterio cuál fue el camino, la consolidación, primero el camino, la creación, la consolidación de esta matriz en la cual nosotros vivimos ahora. ¿Sí? Entonces, vámonos a la historia hasta lo primero que se tiene por conocimiento. ¿Sí? El Imperio Egipcio, los sumerios, comprobados hasta ahora científicamente, tecnológicamente, pero más allá de eso, por historia, por transmisión de conocimientos, que son las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Se dice que los sumerios fueron los sobrevivientes de la Atlántida, que para algunos creemos que sí existió, para otros no pasa de ser una retrospección en modo ficción de la historia, pero son las civilizaciones más antiguas de las que se tiene conocimiento. Pues bien, sabemos que en el antiguo Egipto había un faraón, que vamos a ver puntos en común con los actuales líderes. Pero bueno, el faraón era el representante de Dios en la tierra, más o menos. Y tenía sus generales, su consejo, su asesor, sus generales de guerra, ¿sí? Un pequeño equipo, su séquito, como le llamamos ahora, que controlaba el resto del imperio, hasta llegar a los esclavos. Es decir, primera pirámide. No solamente la pirámide física o las pirámides físicas de Egipto, sino una pirámide estructurada de poder, donde existían jerarquías que cada uno debía cumplir. Con el pasar de la historia, porque no vamos a abundar en detalles en cada uno de estos puntos, con el pasar de la historia, el imperio cae y entra el nuevo poder. El César en el imperio romano. ¿Sí? Todo siempre una lucha de poder donde una cúpula, una cúspide de la pirámide toma el control. Es decir, caen los egipcios y entra la era romana y griega. Donde, ¿qué teníamos? Pues el César, que era el mismo sistema cambiado de nombres. ¿Cuál era la labor principal? Agrandar la pirámide desde las bases. ¿Cuáles eran las bases? Tener más esclavos. ¿Cómo se tenía más esclavos? Conquistando nuevos territorios. Es así que empiezan a unirse ciertas razas, ciertas civilizaciones o subcivilizaciones oprimidas por el César. ¿Sí? Entonces se crea el Imperio Romano. Cuando este llega a declinar, con un punto de inflexión máximo en la historia de la humanidad. ¿Cuál es?
nacimiento, vida, obras y muerte de Jesucristo. A partir de ahí se crea el cristianismo. ¿Y qué sucede? Que no es inmediato a la muerte de Jesús, sino que en realidad la Iglesia católica nace en el año 350 después de Cristo, ¿sí? Y el primer papa es el emperador Constantino, año 350 después de la muerte de Cristo. Entonces, él se convierte en la nueva cúspide de la nueva élite o de la nueva pirámide de control mundial, que viene a ser la Iglesia cristiana, el Vaticano. A raíz de eso, se controla todos los paradigmas, más aún con los criterios de que lo bueno y lo malo pasa por el filtro pasa por el filtro de la Iglesia. Ellos deciden quién es lo bueno, quién es lo malo, bajo qué condiciones, tradiciones, costumbres se debe vivir. Con la liberación de varios pueblos, varias tierras, como la liberación de Israel y el pueblo judío, se mantienen otras estructuras similares con nombres distintos y que toman la organización o el poder o el derecho, ¿sí?, de organizar o organizarse con sus pueblos, con sus propios paradigmas, con sus propias costumbres, tradiciones, religiones, poder político y etc. Hasta aquí apenas hemos hablado de la historia antigua. ¿En qué deviene todo esto que hemos hablado y lo último que está sucediendo? En la Edad Media, ¿sí? Cuando entonces, ¿qué sucede en la Edad Media? Hay la creación de los dogmas. La Inquisición, por ejemplo. Tenemos los parámetros y el que no los practique será quemado en la hoguera, considerado como un hereje. ¿Cuál es el simbolismo? Es que para poder imponer todos estos dogmas, todos estos paradigmas, todas estas costumbres, ¿sí?, había que causar miedo. ¿Cómo causo miedo? Bien. Vamos a declarar hereje a todo el que no piense de acuerdo a nuestras políticas. Y declararle hereje genera una suerte de castigo con pena de muerte en la hoguera. ¿Cuál es la conclusión? Tengo que causar miedo y voy a causar el máximo posible. Con eso prohíbo que en mi pueblo se hable de ciertos temas. Que el conocimiento no fructifique. Y entonces todos viven oprimidos bajo la cúspide de la pirámide, dada en la Edad Media, ustedes saben por qué, ¿sí? Cierta iglesia, el más grande poder de la iglesia, porque entonces, una vez tenido la Inquisición, con ello el control del conocimiento, tenemos regulada a toda la manada. Nadie se nos puede salir del redil porque tienen un miedo exagerado a lo que pueda pasar. Porque además, como está controlado el conocimiento y es reducido al mínimo, ¿sí?, el pueblo no podía acceder a este conocimiento.
¿Y qué decía el mismo Jesucristo? El conocimiento es la luz, el camino de la verdad. ¿Sí? Tanto es así que nos imponen la creencia, no puedo decir verdadera o falsa, simplemente que nos fue impuesta del pecado original y del árbol de la vida. Cuando está demostrado por diferentes interpretaciones, que el famoso temita de la culebra en el jardín del Edén y el árbol de la fruta prohibida, esa fruta prohibida no era más que el árbol del conocimiento, y que el conocimiento te llevaba a la luz y a la verdad, y que por eso fue prohibida. Entonces, en realidad, estas alegorías sobre la manzana y la tentación y un pecado original que era acceder al conocimiento. De esta forma, estas cúspides de la pirámide lograban mantener a la gente en la sombra sin el conocimiento que nos pueda permitir eh, evolucionar. Hay un dicho que yo lo he escuchado en muchos países en varios idiomas. El que no sabe es como el que no ve. Entonces, claro, si yo no tengo ese acceso al conocimiento, no puedo ver, y si no puedo ver, no puedo tener una base de pensamiento ni un criterio. Tengo que aceptar que si no veo y no sé, tengo que creerle al doctor, al abogado, al arquitecto, al profesional cualquiera que tiene un certificado que dice que él sí sabe. Entonces, como él sí sabe, yo tengo que aceptarlo y creerlo y hacerlo parte de mi vida. ¿No es eso estar dentro de una organización y un control? Así de simple. Entonces, ¿cuál es la etapa histórica que viene después de esa Edad Media? El Renacimiento, ¿sí? En el Renacimiento, ¿qué es lo principal, lo primordial, lo más conocido del Renacimiento? El arte. Pictórico, musical, todo lo que es creación. Empiezan a aparecer los sabios, los científicos, que aún así muchos de ellos malentendidos, perseguidos, juzgados, asesinados, desaparecidos. ¿De quiénes hablo? Galileo Galilei, Da Vinci, gente de ese nivel. Da Vinci, reconocido ahora en la historia por uno de los más grandes pensadores, filósofos, pero más allá de eso, creadores, diseñadores, arquitectos de la historia. Sin embargo, ¿por qué si Da Vinci tenía los planos de un helicóptero muy similar al de la actualidad, nunca se permitió que salga a la luz del pueblo? Manejo del conocimiento. He ahí una perfecta demostración de cómo una matriz controlaba o controla el mundo hasta hoy. Renacieron todas estas formas de transmitir el conocimiento. La música, la poesía, la literatura, la pintura, ¿sí? Igual como desde el principio de los tiempos está toda la historia del mundo escrita en los jeroglíficos de las pirámides de Egipto, también en el Renacimiento los artistas se dieron forma de simbolizar y de contar la historia a través de las famosas pinturas en las iglesias del Renacimiento, con sus estilos clásicos, barrocos. Ellos buscaron la forma de poner esa simbología en marcha para que quien tiene la idea, como muchos de ustedes habrán visto la película del Código Da Vinci, cómo él sigue una serie, una pista de datos encriptados en diferentes partes, zonas, fuentes a lo largo de 3 continentes para llegar a la información final. Esa es el renacimiento.
el renacimiento del conocimiento que estaba siendo proyectado a las nuevas generaciones. Pero bien, ¿cómo se podía destruir o parar eso? Tenía que haber una guerra, porque una guerra teóricamente divide o aglutina bandos. Entonces, se tiene que dar una Segunda Guerra Mundial, una Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿A qué llevan estos? A una revolución industrial. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto muy importante, que no es tema de este programa, pero que quienes quieran tener acceso a esta información, yo escribí un libro sobre la historia de la nutrición humana en el camino de la vida. Y se van a dar cuenta que antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, no se comía 3 veces al día. A raíz de esto, la revolución industrial hace que la gente coma más para que consuma más, ¿sí? Y, y las industrias ganen más. Y empieza a formarse un nuevo tipo de pirámide, ¿sí? ¿Cómo tenía que ser la pirámide industrial? Con gente con mucho ingreso, mucho dinero y mucho poder. Ya no eran emperadores, ya no eran césares, ya no eran otros nombres de líderes autoimpuestos o autoproclamados como representantes del Dios al que su pueblo respetaba, creía o le haya sido impuesto. ¿Sí? Entonces, se forman ya en la revolución industrial empresas, el consumismo, el materialismo. Ya no, hasta antes de eso, ¿cómo era la ropa? Teníamos años, cientos de años, desde antes de la Edad Media, una sola moda. Pero a raíz de la revolución industrial empiezan los diseños de moda musical, de moda de vestir, de moda de comer. ¿Por qué? Porque todos estos, en cambio, iban a ser los nuevos argumentos de control. ¿Sí? Ya no te controlo por el miedo, ya no te puedo controlar por el conocimiento porque ya existe una educación. Entonces, vagamente puedes tener un criterio. Entonces tengo que cambiar la forma de control. ¿Cuál es la nueva? El consumismo, y empieza a aparecer, obviamente a raíz de esa misma Segunda Guerra Mundial, lo que es izquierda y derecha, es decir, el socialismo y el comunismo. Perdón, el socialismo y el capitalismo. Entonces el capitalismo empieza a imponer implícitamente una forma de regulación, una forma de valoración del ser humano. Ya el ser humano no vale por cuán culto es, vale por qué ropa tiene puesto, qué moda tiene puesto, qué joyas puede utilizar, qué tecnología tiene a su alcance. Y entonces eso genera un nuevo grupo de paradigmas, de dogmas, de tradiciones, de costumbres, a las cuales mientras más quiera acercarse uno a la cúpula de esta pirámide, más tiene que ganar y más tiene que competir y más daño tiene que hacer a las bases. Entonces ya no hay colonización, ya el crear las bases de la pirámide para engrandecerla no está en conquistar territorios, está en endeudar personas, ciudades, estados, países, continentes. ¿Cómo se genera el control económico de la mayor parte de Sudamérica? Por ejemplo,
¿Sabían ustedes que la mayor parte de países de Sudamérica no es más de 20 años que recién terminaron de pagar las deudas que les dejó las guerras de la independencia? ¿Y hace cuántos cientos de años se independizaron los países sudamericanos? Entonces, he ahí esta pirámide de control que nos lleva a la última parte, ¿sí? Ya casi al terminar la revolución industrial nos estamos metiendo en los últimos 50 años. ¿Cómo se logra? Se logra simplemente con el control del conocimiento y de la educación. Es decir, la revolución industrial genera plataformas de poder basadas en la cantidad y acumulación de dinero, ¿sí? Y de industrias, por supuesto. Entre ellas, la educación se convierte en una industria que además está liderada por un grupo de gente. Dentro de esta organización, y el punto clave, es que nosotros, si queremos en la actualidad generar el control, el poder de esta pirámide, tenemos que ir por la parte de educación, por la parte de salud y por la parte económica. Tres de los ejes que nos permiten cerrar esta pirámide, esta matriz en la que estamos viviendo ahora. ¿Sí? La matriz moderna está dada en los siglos XIX y XX. ¿Cómo? Formalizando esta organización. ¿Cómo formalizamos la organización? Dividiendo la élite que está en la cúspide de la pirámide, y la segunda fase son organizaciones globales, mundiales. Las de tres letras, la ONU, la OMS y el FMI y la OEA y varias organizaciones que dictan los procedimientos en cada una de sus áreas para el funcionamiento de cada uno de los países. Y casi todos metidos en la misma organización, llevando o respetando la idiosincrasia y la matriz impuesta por esa cúspide de la pirámide que actualmente estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, los paradigmas de vida ya sabemos quiénes los crean. Ahí tenemos la respuesta clara de qué es lo que debemos, a qué debemos despertar, a seguir todos estos parámetros. ¿Sí? Absolutamente todos estos parámetros que han sido impuestos mediante esta evolución, este desarrollo de la historia. ¿De qué debemos despertar? Pues debemos despertar de eso. Debemos despertar yendo a nuestro propio yo y desaprendiendo todo lo aprendido para volver a crear. ¿Cómo nos podían alejar de Dios en el principio? Nos señalaban que Dios estaba en las alturas. Entonces íbamos en el camino equivocado. Dios está en la profundidad de nosotros mismos. Entonces, con toda esta información y ya para cerrar el programa, quiero dejarles la reflexión más importante de todas. Vamos a despertar de que ustedes decidan de todo esto. Convirtámonos en revolucionarios espirituales, individuales. Vamos a nosotros identificar lo que hoy se ha dicho, hacerlo nuestro, a tragarlo espiritualmente, a descubrir quiénes somos cada uno de nosotros y entonces a lanzarnos a emitir un criterio o a investigar más y más y más cada vez. A no creer lo que yo estoy diciendo, a no creer lo que nos dicen en las escuelas, universidades, en los gobiernos, en los medios de comunicación, sino escucharlos, verlos, pero investigar bajo nuestro propio punto de vista y nuestro libre albedrío. He aquí la palabra más importante del programa de hoy, el libre albedrío, y tomar una decisión basada en eso para poder saber, sentirnos y ser realmente libres. Ser nosotros los que decidamos
qué es lo bueno, qué es lo malo para nosotros, a dónde nos lleva, qué hacer. Y eso es muy difícil porque nos convierte en los únicos que vamos a estar al mando de nuestra decisión y al frente de las consecuencias de esa misma decisión. Con esto, mis queridos amigos, cierro el programa de hoy agradeciéndoles infinitamente esta, esta hora de reflexiones, de historia, de su atención principalmente, y espero haber aportado un poco en algo a que ustedes tomen el tiempo de haberme escuchado y de más que nada, que de aquí, en el momento en que se cierra este programa, empiece el programa suyo de su vida y puedan lograr tomar esa decisión, el identificar de qué nos estamos despertando y seguiremos con estos temas a partir del próximo lunes con algunos de nuestros invitados que ya están hoy tomando nota de todo esto y cómo vamos a desarrollar los siguientes programas. De mi parte, un abrazo, muchas bendiciones, que todo sea éxito, bendiciones, salud, felicidad esta semana. Momentos Místicos y Jaime Smith les dice muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes.